Buenas tardes a todos, listos para empezar con nuestro tema de hoy, estableciendo límites claros con respeto. Bueno, hemos tenido bastantes comentarios acerca de cómo lograr establecer esos límites. Sabemos que son súper importantes para los niños, sin perder el control, sin gritarlos, sin lastimarlos, obviamente con toda la firmeza que se requiere educar, pero también con esa paciencia y ese respeto que esperamos que nuestros niños aprendan, obviamente, de nuestro ejemplo. Entonces, vamos a esperar que se empiecen a conectar las personas. Quienes se vayan conectando nos pueden contar desde dónde nos están viendo. Recuerden que yo soy Diana Suárez, psicopedagoga, y actualmente pues administro la página de pedagogía interactiva. Entonces, pues bienvenidos a todos los que se están sumando a nuestra charla de hoy. Y bueno, entonces, como les venía diciendo, siempre hablamos de crianza respetuosa, muchas veces se malentiende. Hay personas que piensan o afirman que quienes defendemos o promovemos la crianza respetuosa, esperamos que a los niños no se les diga nada, que dejemos hacer a los niños lo que ellos quieran, pero pues nada más lejos de la realidad. Realmente la crianza respetuosa es precisamente eso, educar con respeto, en el respeto mutuo. O sea, yo le enseño a mi hijo a que él me respete, respetándolo. No hay otra manera más eficaz que enseñar a través del ejemplo. Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos aquellos que se están sumando. Para empezar, pues les quiero contar qué es crianza respetuosa. Es criar basados en el respeto mutuo. No es permitir que el niño haga lo que quiera, porque posiblemente un niño pues no sabe qué es lo que le conviene, qué es lo que le conviene a su bienestar, qué es, de qué se trata, digamos, qué es lo que debería, por ejemplo, comer, cómo debería vestirse. Hay muchas cosas en las que nosotros los adultos estamos para guiarlos. Es nuestro trabajo, es nuestro papel. Y la paternidad, pues evidentemente no es una tarea sencilla, pero el amor que les tenemos a nuestros niños pues nos ayuda a tomar mejores decisiones acerca de su crianza. Permitir el libre desarrollo del niño no significa dejar de intervenir en su crianza. Al contrario, permitir el libre desarrollo del niño es conocer a mi hijo, saber qué es lo que necesita, entender en qué proceso del desarrollo se encuentra y qué actitudes son normales para su edad. Hay muchas veces, como siempre lo he dicho a través de este medio, que nosotros tratamos actitudes normales de la infancia como si fueran malos comportamientos. Por ejemplo, entonces los niños gritan, los niños son ruidosos, son inquietos, los niños imponen su carácter, hacen una pataleta y decimos se está portando mal. Pues les quiero contar que evidentemente no es un mal comportamiento, es una actitud propia de la infancia, y nuestro papel como adultos es precisamente guiarlos y enseñarles qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que necesitan para su bienestar y cómo podemos nosotros apoyar ese libre desarrollo, pues de una manera coherente, de una manera dinámica y obviamente con nuestro ejemplo. No es posible que nosotros les digamos a los niños que no griten, gritándolos. No es posible que corrijamos a nuestro hijo que le está pegando a su hermanito golpeándolo, ¿cierto? Porque evidentemente no es la manera correcta de enseñar. Si nosotros queremos realmente prepararlos para la vida, pues es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo quiero yo que mi hijo actúe eh, frente a una circunstancia donde está estresado, frente a una circunstancia donde le están haciendo daño, frente a una circunstancia donde se siente agredido? Entonces, ¿qué es lo que espero? ¿Cómo espero que reaccione? De esa manera yo tengo que reaccionar, de esa manera tengo que pensar en qué es lo que espero de él. Si yo grito cada vez que él me estresa, por decirlo de alguna manera, pues cómo voy a esperar que él no me grite cuando las circunstancias lo estén sobrepasando, o cuando yo le esté reclamando algo que lo desborda, o cuando sea el adolescente. ¿Cómo le voy a exigir que me respete si desde niño no ha entendido qué es el respeto y cómo debemos nosotros respetar a quienes nos rodean? Entonces la paternidad activa
es estar precisamente atentos al desarrollo de nuestros hijos, en qué etapa están. Es importante que entendamos cómo funciona el cerebro infantil. El cerebro es como un arbolito que se va allí formando. La primera parte que se establece, o los niños cuando son muy bebecitos tienen activa la parte del cerebro primitivo, que es el que los lleva a pelear por sus necesidades, a llorar cuando sienten angustia o cuando tienen hambre, cuando tienen frío, pues todo lo transmiten llorando porque es lo que su instinto primitivo les permite saber. Luego de eso, más o menos a los 3 años de edad, se empieza a establecer el cerebro emocional. Yo digo establecer, siempre está allí, pero digo establecer porque es el área que se pone en funcionamiento. Entonces es la etapa donde aparecen las pataletas, donde los niños imponen su carácter, donde los niños se enojan por muchas cosas, tratan tal vez de tirarse al suelo, bueno, hacer muchas pataletas para obtener lo que quieran. Pues básicamente porque la parte de su cerebro emocional es mucho más fuerte que la parte racional. Entonces nosotros no podemos esperar que los niños se comporten como se comportaría un adulto, porque su cerebro aún es inmaduro y necesita tiempo para aprender a regularse, necesita tiempo para entender sus emociones, para saber cómo actuar cuando siente cada una de esas emociones, porque nosotros a veces castigamos estas emociones como si fueran malas. Si el niño está enojado, si el niño está triste, le decimos que deje de llorar, que no queremos que llore. Incluso he escuchado a algunos papás decir como, si se pone a llorar ya no lo quiero. Entonces imagínense lo grave que es que crezcamos pensando que estar triste está mal, que yo tengo que estar feliz porque al otro le molesta. Para agradarle al otro, tengo que guardar mi tristeza, guardar mi enojo, guardar lo que me molesta, lo que me lastima, para no lastimar a quienes están alrededor mío. Y obviamente esto no es nada saludable. Es importante que los papás que ejercemos una paternidad activa entendamos que los errores de nuestros hijos son las mejores oportunidades para enseñar. No hay manera de aprender cuando creemos que todo lo estamos haciendo perfecto, ¿cierto? Entonces cuando nuestros hijos se equivocan, ya sea o con un comportamiento o realizando alguna tarea o haciendo alguna actividad, nuestro papel de guías debería ser llevarlos a esa reflexión para que ellos se den cuenta qué es lo que están haciendo mal y cuál es la solución que podemos encontrar juntos para solucionarlo, valga la redundancia, porque muchas veces los papás nos convertimos en críticos de nuestros hijos, no les permitimos llegar a esa reflexión porque los atacamos cuando cometen un error, es que tú haces esto, tú haces lo otro, es que te equivocas, y estoy hablando desde que los niños son muy pequeñitos, desde que los niños tienen alrededor de 2 años, ya los estamos atacando cuando cometen errores en lugar de enseñarles. Y siempre el tema de la empatía, de ponerme en los zapatos de mi hijo y decir, bueno, ¿cómo me gustaría a mí que me enseñaran cuando cometo un error? Cuando hago algo mal, ¿sí? Que me griten, que me hagan sentir inútil, que me hagan sentir que no hago nada bien. Eso seguramente no me va a dejar nada positivo. Como nuestro tema de hoy es estableciendo límites con respeto, pues vamos a hablar precisamente de eso. ¿Cuál es la mejor manera de establecer límites? Porque los niños necesitan límites para sentirse seguros, necesitan límites para saber qué esperas de ellos, porque no lo saben, no siempre el niño sabe que al ir al consultorio médico se debe quedar sentado al lado de su mamá para no incomodar a los demás, o porque hay personas que de pronto están allí enfermas y van a molestar. No siempre lo saben y nosotros a veces esperamos que los niños se comporten de una manera que nunca antes habíamos establecido, no les habíamos explicado, no les habíamos dado una razón. Y los niños necesitan razones para entender. El simple porque yo lo digo, hace mucho tiempo dejó de ser relevante. Digamos que en alguna época, en algunos tipos de crianza tradicional posiblemente se utilizaba, pero era más la amenaza, era más el miedo a ser castigado, era más el miedo a ser pues violentado, a realmente decir, ok, no puedo correr porque voy a molestar a otros, no puedo, en este momento mi mamá está ocupada y no debo interrumpirla. O sea, si no hay una razón de peso, los niños van a crecer más siguiendo a una obediencia ciega
que obedeciendo a la razón o entendiendo la razón. Es decir, es que las cosas las hago por convicción y no porque me da miedo que alguien me golpee o no porque me da miedo hablar, porque qué pensarán de lo que yo pienso, de lo que yo digo. Entonces es muy importante para el desarrollo integral que nosotros entendamos que los niños necesitan razones y necesitan un adulto emocionalmente maduro que pueda explicar esas razones. Ahora, seguramente no todas las cosas las podemos negociar. Eso es claro, porque el bienestar del niño pues está a cargo del adulto. El bienestar de tu hijo te corresponde a ti. Entonces no podemos caer en esa paternidad negligente, donde por no ver a nuestros hijos tristes o no verlos llorar, entonces permitimos que hagan lo que quieran o que incluso pues afecten su propio bienestar, porque no entendemos cuál es nuestro rol en su vida, ¿sí? Entonces es muy importante que entendamos, como siempre lo repito, que las primeras experiencias de nuestra vida, los 7 primeros años de nuestra vida van a definir nuestras decisiones futuras, tal como nos enseñan a resolver los problemas en la infancia, tal como nos enseñan a reaccionar frente a determinadas circunstancias durante la infancia, pues así voy a reaccionar cuando sea adulto. Lo que yo no aprendo cuando soy niño, difícilmente lo voy a poner en práctica cuando soy adulto, porque mi cerebro ya estableció allí unas conexiones, ya estableció allí unas experiencias que son las herramientas que tengo para enfrentar la vida. Entonces, incluso en el tema del maltrato. Entonces, gritar a los niños es maltrato, así digamos que no es así. Golpear a los niños es maltrato, así sea una palmada. Porque lo que yo no hago con otro adulto o lo que está mal hacer con otro adulto, también está mal hacerlo con los niños. Entonces, si está mal gritar a mi pareja, golpear a mi jefe, golpear a mis compañeros de trabajo porque no hacen lo que yo digo, pues evidentemente también está mal con los niños, porque los niños son seres humanos que no merecen menos respeto que los adultos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo permito esas conductas en la crianza de mi hijo, cuando yo fácilmente pierdo el control, grito cuando me enoja, no le tengo paciencia, me pongo en el plan de exigir, de criticar, pues le estoy dando la primera referencia de amor que él va a tener cuando sea adulto. Entonces, ¿qué se debe permitir en una relación de amor? Que te golpeen por tu bien, que te griten cuando estás enojado, cuando están enojados contigo, que te hagan sentir inútil cuando se sienten frustrados. ¿Qué debemos permitir en una relación afectiva cuando somos adultos? Y eso quiero que sea, o esta sea la primera reflexión a la que lleguemos. Yo soy el modelo de amor que mi hijo va a seguir cuando sea adulto. ¿Cómo quiero que él se relacione? ¿Cómo quiero que él trate a las mujeres o trate a los hombres de su entorno? ¿Cómo quiero que él sea como amigo? ¿Cómo quiero que sea dentro de una sociedad? Que sea el señor que cuando le cierran en el tráfico se baja del carro dispuesto a pelear, porque sabe que siempre las personas que se equivocan necesitan un castigo. Entonces es muy importante que lo primero que hagamos sea reflexionar sobre cuál es el ejemplo o cuáles son las huellas que realmente estoy dejando diariamente en mi hijo para que él se relacione con el mundo. Los límites en casa se establecen con base en la sana convivencia. Los límites se establecen por el bienestar del niño. Se establecen porque yo necesito formarlo y prepararlo para la vida. Cuando yo digo no, porque sé que mi hijo se va a lastimar, pues ese no lo voy a cambiar, porque mi hijo tiene que aprender a sentir o a vivir la frustración en casa. Tiene que entender que no todo lo puede tener, que no todo le pertenece y que está bien que esté enojado por eso, pero eso no tiene por qué hacernos cambiar de opinión. Muchas veces los papás caen por no ver llorar a los niños, por no verlos tristes, porque, no sé, les da tristeza que sus hijos lloren, entonces acceden, después de haberles dicho que no, acceden a lo que los niños querían. Y lo que estamos es evitando que ellos se preparen para frustraciones que van a tener más adelante en la vida, que sin duda en algún momento van a enfrentarlas y pues allí es donde nos encontramos con adolescentes y jóvenes adultos que no saben manejar ni siquiera una decepción amorosa.
sienten que se les acabó el mundo, cometen alguna locura, porque no aprendieron a lidiar con la frustración mientras aún eran niños y entender que hay situaciones que definitivamente son ajenas a nosotros y tenemos que soltarlas. Entonces, eso es lo que aprendemos cuando establecemos límites claros. Los límites claros, esenciales, que tenemos que tener de acuerdo en la crianza, son tres, que son vitales, y es no voy a permitir que te hagas daño, no voy a permitir que le causes daño a los demás y no voy a permitir que le causes daño al entorno. Con base en estos tres límites, pues podemos establecer las reglas de nuestro hogar, las reglas de la convivencia de casa. Entonces, por ejemplo, tienes derecho a estar enojado, porque todos en casa algún día estamos enojados, es parte de nuestras emociones, es parte de nuestra humanidad, pero eso no te da derecho a romper todo lo que está a tu paso, a golpear a tu mascota, a pegarle a mamá. Entonces es ahí donde establecemos el límite y enseñamos cómo se puede gestionar esa emoción. Debemos entender que los límites deben ser de acuerdo al desarrollo de los niños. Yo no le puedo pedir a mi bebé de 1 año de edad que no tome ningún objeto valioso, ¿cierto? Porque su desarrollo en este momento le pide explorar, le pide subirse, treparse, tomar todo lo que esté a su alcance, porque todo para él es novedoso. Acaba de adquirir una nueva habilidad que es gatear, que es, bueno, ya los niños, algunos caminan en esa etapa. Entonces, para decirle al niño no cojas o no tomes, es prácticamente ir en contra de su naturaleza. ¿Cuál es mi papel entonces como adulto? Pues voy a preparar el ambiente, como decía Montessori, para que mi hijo tenga un desarrollo adecuado, para que mi hijo tenga un desarrollo realmente tranquilo y yo pueda poco a poco enseñarle que hay objetos que debe tomar y hay objetos que no. Pero eso lo podría enseñar quizás alrededor de los 2 años, cuando ya mi hijo tenga un desarrollo cognitivo más amplio que con el bebé de 8 meses, de 1 año de edad. Entonces, los límites deben ser coherentes con el desarrollo de los niños. Yo no puedo pretender que digamos ahorita que estamos muchos en clases virtuales, muchos de ustedes tienen niños pequeños y es realmente en contra de la naturaleza del niño pretender que el niño permanezca sentado desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía o hasta las 2 de la tarde frente a un computador. Y si el niño se para, se queja, se mueve, empieza a mover los pies, empieza a moverse de la silla, como muchas veces empezamos a decir, es que se está portando mal. No se está portando mal. Los niños necesitan el movimiento como parte de su desarrollo, como necesitan respirar, como necesitan alimentarse, hidratarse. El movimiento es parte del desarrollo del niño. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta para establecer los límites. ¿En qué etapa del desarrollo se encuentra mi hijo? ¿Qué puedo hacer yo para establecer esos límites respetando su desarrollo? O sea, sentar al niño toda la mañana en una silla para que no moleste, no es establecer un límite. Eso es ir en contra de su naturaleza, porque al contrario, si yo lo llevo al parque y él se relaja, se desestresa, corre, posiblemente luego nos vamos a poder concentrar en una actividad porque ya recibió esa parte del movimiento tan esencial para su desarrollo. Entonces, los límites ayudan a fortalecer el carácter y el autocontrol del niño. El adulto es la guía que el niño necesita para ir aprendiendo cómo relacionarse con el mundo. Y por eso quiero que siempre ustedes se pongan en los zapatos de sus hijos. Es súper importante ser esos adultos empáticos que entendamos que muchas veces, no sé, llevamos mucho tiempo caminando con los niños o afuera y están cansados, empiezan a quejarse, a hacer pataleta y nosotros, en lugar de entender que sí están cansados, tienen sueño, tienen sed o tienen hambre o bueno, cualquier necesidad que esté insatisfecha, pues ellos la van a expresar como saben hacer. Y nosotros, en lugar de creer que es un mal comportamiento, tenemos que aprender a ponernos en sus zapatos, es decir, yo entiendo que estás cansado, yo entiendo que esto te molesta, yo entiendo que esto te enoja. Miren, cuando nosotros revisamos y rebobinamos en la película y tratamos de entender el comportamiento de nuestros hijos, nos vamos a dar cuenta que nunca los niños se portan mal porque sí, siempre hay una razón.
o llevo toda la mañana ignorándolo porque tengo mucho trabajo, o ayer tuve una mala circunstancia con su amiguito o su amiguita, o algo pasó que hace que su comportamiento o su conducta refleje un mal comportamiento. Entonces, lo primero que tengo que hacer es analizar por qué mi hijo se está comportando de esa manera, qué pasó, está cansado, está agotado, sobre todo si mi hijo es menor de 3 años. Entonces, los niños no se van a sentar y les voy a decir, mamá, ven, tomémonos un café y te voy a contar qué es lo que me molesta. Estoy cansado, estoy enojado, me has gritado toda la mañana, cada vez que me voy a acercar a ti me regañas por una u otra cosa. No esperemos que los niños tengan una conversación de esa magnitud, porque ni siquiera los adultos a veces sabemos identificar qué es lo que nos molesta para transmitirlo con respeto al otro. Pero como papás responsables que amamos a nuestros hijos, sí podemos aprender estrategias de gestión emocional, identificar qué es lo que está molestando a mi hijo, identificar cómo puedo mostrarle que el límite que establecí es por su bienestar, no por mi comodidad, no porque yo digo, es que quiero que te sientes porque yo quiero verte ahí sentada. No, hay una razón. Quiero que te sientes porque estoy ocupado, me estás distrayendo, estás molestando a las personas de al lado. Incluso el tema de la comunicación en positivo. Siempre tenemos que tener en cuenta que el cerebro hace lo que le pedimos. El cerebro del niño hace lo que ve, lo que, digamos que, bueno, las neuronas espejo, que hacen lo que los ven a los adultos hacer, ¿sí? Y de alguna manera nosotros a veces con nuestro lenguaje lo que hacemos es reforzar conductas negativas en lugar de alentar las positivas. Entonces somos expertos en criticar a nuestros hijos y decirles no corras, no juegues, no hables, no grites, no molestes, no toques, no le pegues a tu hermano, no salgas. Y somos expertos en creer que de esa manera estamos estableciendo los límites. Pero la mejor manera de nosotros pensar en los límites es creer en que voy a decir sí siempre que sea posible y voy a decir no siempre que sea necesario. Entonces, mamá, no sé, mi hijo está gritando en la sala, está corriendo, está saltando. O sea, en lugar de enojarme, yo le puedo dar una alternativa. Si quieres gritar, ve al patio. Si quieres jugar, ve al patio. Si quieres, en lugar de decirle deja de saltar, así, ven, siéntate tranquilo un momento. En vez de decirle deja de correr, en vez de decirle no corras, le voy a decir caminemos despacio, vámonos juntos. Entonces siempre buscar esa estrategia, porque eso es lo que el cerebro del niño va a entender que debe hacer. Nosotros a veces dejamos a los niños sin alternativas. A veces les decimos lo que no pueden hacer, pero no les decimos que sí se puede, que sí está permitido, porque finalmente ellos son niños y necesitan pues ciertas experiencias que les ayudan a vivir y a desarrollarse de manera integral. Es importante que tengamos en cuenta 4 tipos de límites. El primero de ellos son los límites materiales. Explicarle a los niños que hay algunos objetos que no debe tomar desde que son muy pequeñitos, haciendo la aclaración de que si mi bebé es un bebé, pues yo no voy a dejar los objetos valiosos a su alcance, ¿cierto? Porque es un bebé. Sin embargo, entonces cuando esté creciendo mi hijo, entonces le voy a explicar, no te puedo dejar jugar con mi collar porque es valioso para mí y me lo dañas. No te puedo dar mi teléfono para jugar porque no lo puedes dejar caer y se daña. Y ese no es no. No es porque si lloras te lo doy, si te tiras al suelo entonces te lo doy. No, dije no, te voy a ofrecer una alternativa. Si quieres puedes jugar con este collar que es viejito. Si quieres puedes ir a jugar con esto o con lo otro. Pero no voy a cambiar de opinión porque tengo que mostrarle al niño que hay objetos de los demás que debemos respetar y que esa frustración que él siente cuando quiere algo que no puede tener no es mala, al contrario, le va a enseñar a tener límites también con sí mismo, con decirle a las personas, oye, no quiero que tomes eso mío porque es importante para mí. Otro tipo de límite es establecerle a los niños nuestros límites sobre el tiempo y la energía. Entonces hay días que definitivamente no tenemos tiempo para jugar o no tenemos tiempo para sus peticiones y debemos explicarlo. El simple porque estoy ocupado a veces no es suficiente. A veces los niños necesitan tu atención. Digamos que cada vez que ellos se acercan
a preguntarte algo, mamá, mira esto, ellos hacen un dibujo y vienes a que tú lo veas, ellos están saltando y dicen, mamá, mira cómo salto, mamá, mira cómo hago esto, mamá, mira lo que logré. Siempre están buscando nuestra aprobación porque su cerebro necesita entender que lo que está haciendo está bien. Que alguien lo valide o lo apruebe, lo ayuda a creer y a confiar en sí mismo. Todo esto, pues obviamente siempre tenemos que tener en cuenta que nuestros ojos validan a nuestros hijos. Siempre que ellos nos estén hablando, apartemos el celular, apartemos la pantalla, miremoslos a los ojos, porque esa mirada es lo que los ayuda a entender que ellos son importantes, que son valiosos, que lo que tienen que decir importa, que tienen derecho a tener la atención de las personas, que no se pueden conformar con que yo te digo y tú miras si me escuchas o no, sino que si no me vas a escuchar, pues no hablo contigo, ¿sí? Y eso se aprende cuando somos pequeñitos y cuando nuestros padres nos dan esa aprobación. Pero hay días donde tenemos trabajo, hay días donde llegamos más cansados a casa y de pronto no queremos leer un cuento, hay días donde definitivamente nuestras emociones posiblemente no sean las mejores y tenemos que comunicárselo a los niños. Hoy no quiero leer un cuento porque estoy cansada, hoy mamá no quiere jugar porque estoy cansada, quiero descansar. Y eso le va a empezar a enseñar que yo soy un ser humano, que también me canso, que tiene que ser empático conmigo y posiblemente podamos llegar a un acuerdo. Ahorita no puedo jugar contigo porque tengo trabajo, pero si quieres, cuando el reloj esté, muchas veces utilizamos eso con los niños, cuando la patica grande del reloj esté en tal número, entonces jugamos un ratico, ¿te parece? Entonces les estamos mostrando que los adultos también tenemos límites, que nuestro tiempo y nuestra energía importan, ¿sí? Que aunque los amamos con todo nuestro corazón, evidentemente pues tenemos otras facetas en nuestra vida que también debemos atender, y los niños van a crecer de una forma saludable, entendiendo que cuando las personas no tienen tiempo no está mal, no es para yo tomarlo personal o no sentirme que no le importo, sino puedo respetar el espacio de otras personas. Hay otro límite también que es como innegociable y son los límites físicos. Entender que los niños, puedes pasarme amor, los niños pueden violentar, digamos como alrededor de los 2 años o 3 años se intensifican las pataletas y posiblemente hay niños que empiezan a golpear, hay niños que empiezan a lanzar puños, a pegarle a todo el mundo, y eso es algo que definitivamente no se puede permitir desde el primer momento. Desde el primer momento los tomamos con firmeza, sin lastimar, y les decimos, no voy a permitir que me pegues, no se pega. Así estamos hablando con un bebé de 1 año de edad, de 10 meses, desde ese momento les vamos a establecer el límite físico. Porque si nosotros desde el principio permitimos golpes de nuestros niños porque son bebés, luego se van a intensificar y se van a volver inmanejables. Entonces, todo esto es para que nosotros entendamos que definitivamente los límites se pueden establecer sin necesidad de lastimar al niño. Entonces no es porque tú me pegues, entonces yo te pego más duro para que tú veas que no se pega. No hay una manera de enseñar si no es a través del ejemplo cuando hablamos de primera infancia y en general, ¿no? Cuando hablamos también de nuestros hijos adolescentes. A veces les exigimos más de lo que nosotros les estamos dando y eso lo que hace a largo plazo es que terminemos dañando sus emociones, su confianza, la coherencia al educar, que debe ser, si en esta casa el límite es que no se miente, pues ninguno mentimos, y eso me incluye a mí como adulto. Si en esta casa nuestro límite es que siempre respetamos nuestra palabra, entonces si te digo que te voy a llevar al parque, te llevo al parque, y no es que ahora ya me dio pereza, es que no sé qué pasó. Entonces todo lo que yo quiera enseñarle a mi hijo, debo siempre ver el reflejo en mí. Y el cuarto límite del que hablamos es el límite de la responsabilidad. Los niños necesitan tener deberes. Alrededor de los 2 años ya podemos estar hablando de límites y consecuencias. Siempre que yo establezco un límite, de una vez tengo que pensar en la consecuencia. ¿Qué pasa si mi hijo no cumple esa consecuencia?
ese límite, perdón. Por ejemplo, yo le digo a mi hijo, bueno, si sigues portándote mal o si sigues, no sé, golpeando a tu hermano, ya no vas a jugar más con él. Y esa sería una consecuencia coherente. Entonces, tu comportamiento hace que la otra persona no quiera jugar contigo. Es una consecuencia y así llores, así te sientas triste, así te sientas enojado, pues nada va a cambiar la decisión que tomamos. Entonces tomamos al niño, lo apartamos allí y cada vez que tenga un comportamiento violento, pues de nuevo lo apartamos. Sin embargo, muchas veces nosotros establecemos consecuencias o castigos, que es diferente hablar de un castigo a hablar de una consecuencia, porque el castigo tiene el objetivo de hacer sentir mal al niño por algo que hizo. Entonces están algunos castigos como, bueno, te vas entonces para el rincón, o algún golpe, o un regaño muy fuerte con palabras de pronto que pues lastiman a los niños. Y hay tipos de castigo, bueno, realmente ningún tipo de castigo es bueno porque el tema del castigo no tiene ningún fin más allá que el niño pues corrija la conducta solo por el momento. Entonces, ¿qué pasa si mi hijo le pega a su hermanito y él empieza a llorar y yo lo golpeo como castigo? Pues que la próxima vez le va a pegar a escondidas para evitarse el castigo. Entonces no hay una consecuencia que le enseñe o que le ayude a reflexionar por qué eso está mal hacer. La consecuencia, por el contrario, tiene el fin de permitirle al niño ese tiempo de reflexión. Entonces volvamos a la misma circunstancia donde el niño le pega a su hermanito. Entonces, en lugar de una vez atacarlo, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle qué o cuál fue el motivo por el que le pegaste a tu hermanito y permitir que el niño reflexione, que el niño empiece a pensar como, no sé, no me ponían atención, o es que él cogió algo que era mío, o es que... Y le empiezo a mostrar que hay una emoción a la que tenemos que ponerle atención, porque no está bien yo golpear solamente porque estoy enojado, que esa emoción la podemos aprender a regular, que es importante entender que papá y mamá están allí también como apoyo, como guía, y que cuando mi mente me lleva por algunos caminos que son inadecuados, que lastiman a otros, tengo la oportunidad de corregirlo y de buscar una nueva solución. Entonces, cuando nosotros realmente ponemos atención a esas conductas de los niños, en lugar de por el estrés del día y por el día a día de una vez lastimarlos, castigarlos, pues lo que va a pasar es que vamos a empezar a formar personas realmente íntegras que tienen ese tiempo de reflexionar y decir, bueno, ¿por qué reaccioné de esa manera? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer para que sea diferente? ¿Será que incluso los niños desde que son muy pequeños llegan a reflexiones increíbles? Porque tú dices, ¿tú crees que tu hermanito te quitó el juguete porque, ¿por qué? ¿Cuál crees que es la razón? No, porque él quería jugar con él. ¿Cuál es la solución? ¿Crees que se lo podemos prestar o le decimos que no, que tú todavía no has terminado de jugar y aún necesitas tu juguete? Entonces, de esa manera empezamos a enseñarles a los niños que evidentemente pues estamos en un mundo de circunstancias donde tenemos que aprender a empatizar, a ponernos en los zapatos del otro, pero que también es válido poner nuestra posición cuando algo no nos gusta y nos agrada. Siempre cuando hablemos de inteligencia emocional recordemos lo siguiente: la inteligencia emocional no es otra cosa que aprender a transmitir mis emociones protegiéndome y protegiendo al otro. Entonces, aprender a decir, esto no me gusta, pero para decirte que esto no me gusta no necesito ni humillarte, ni lastimarte, ni golpearte, sino puedo tener la capacidad de respirar. Siempre la respiración va a ser nuestra mejor herramienta. Aquí hago el paréntesis para que siempre lo tengamos súper en cuenta. Cuando yo me enojo o cuando yo tengo miedo, angustia o, bueno, sobre todo es miedo y angustia, mi cerebro se activa, activa su sistema simpático, que es el sistema que me protege de todo lo que me va a hacer daño. Es por eso que cuando yo estoy atravesando una situación de miedo, de angustia o de enojo, siento tensionado mi cuerpo. Muchas personas empiezan a sudar posiblemente en sus manos, algunas personas posiblemente empiezan a respirar más agitados,
Bueno, todos lo experimentamos de una manera diferente, pero generalmente sí lo sentimos es en que al parecer nuestro cuello está tensionado y es que nuestro cuerpo está en modo defensa porque hay algo que nos está lastimando, hay algo que nos quiere hacer daño. La única manera, bueno, aparte de que se active ese sistema simpático, nuestro cerebro desactiva todo aquello, todas aquellas áreas que tienen que ver con la creatividad, con la inteligencia, con la resolución de problemas. Y es por eso que cuando estamos enojados no tomamos buenas decisiones. Nuestra respiración está agitada. Lo primero que tenemos que hacer es retomar el control de nuestra respiración para decirle a nuestro cerebro que todo está bien. ¿Cómo lo hacemos? Respirando profundamente y contando hasta 10. Una vez que mi respiración esté controlada y yo pueda decidir en qué frecuencia puedo respirar, pues mi cerebro está listo para tomar decisiones. Entonces eso se lo puedo enseñar a mi niño desde que es muy pequeñito, desde que tiene 2 años y está atravesando un episodio, una pataleta o está sus emociones lo están desbordando, porque nosotros a veces no entendemos que así como nosotros tenemos emociones, digamos que no vamos a hablar de emociones negativas y positivas porque todas son partes del ser humano, pero sí podemos hablar de emociones displacenteras. Cuando vivimos esas emociones displacenteras, pues sí, o sea, si nosotros como adultos las vivimos con nuestra cognición desarrollada, con ya con una facultad clara de saber que cuando estoy enojado no debo golpear y aún así atravieso episodios de enojo, cuanto más mi niño pequeño que aún no tiene el suficiente ni siquiera vocabulario para expresar lo que está sintiendo o para entenderlo. Entonces no es justo que cuando el niño atraviesa un episodio de enojo yo lo critique como si fuese un mal comportamiento en lugar de enseñarle qué se debe hacer en ese momento, en vez de enseñarle que sí es, que está permitido, qué podemos hacer, porque de esa manera es que tú aprendes a regularte emocionalmente. Entonces, las consecuencias lógicas están relacionadas siempre con la conducta del niño. Entonces, si establecimos el límite, de una vez pensemos en cuál es la consecuencia. Entonces, el límite en casa es que, no sé, que nos vamos a dormir a las 8 de la noche. Entonces, podemos poner una actividad como que a las 8 de la noche, entonces vamos a leer un cuento. ¿Para qué? Para que a las 8 de la noche, al finalizar el cuento, nos vamos a acostar. ¿Qué pasa si son las 8 de la noche y el niño aún no está en la cama? Pues no hay cuento. Y puede que llores y puede que estés enojado porque querías que leyéramos un cuento, pero pues definitivamente teníamos un límite y la consecuencia pues es coherente con el límite que habíamos establecido. Los límites en casa no deberían ser solo para el niño. Como les dije, somos ejemplo. Entonces, si en casa peleamos con nuestros hijos porque estén todo el tiempo en el celular, pues los adultos deberíamos ser ejemplo de tener espacios libres sin pantalla, para que de esa manera podamos educar con coherencia. Hay algunas maneras de nosotros empezar a poner límites con respeto, como es nuestro tema de hoy. Uno de ellos es enseñarle a los niños que todos tenemos los mismos derechos, que todos nos cansamos, que todos nos enojamos, que cuando es hora de comer todos tenemos hambre. Incluso podemos preguntarle cuando, no sé, cuando está llorando porque está cansado, le podemos decir, tú, yo también estoy cansado o estoy cansada, ¿cómo crees? ¿Qué podemos hacer para que eso cambie? ¿Será que me pongo a llorar? ¿Será que empiezo a gritar para que todos se enteren? De pronto eso no va a cambiar la situación. ¿Qué se te ocurre a ti que podemos hacer? Ah, vale, entonces nos vamos a sentar, nos vamos a comer un heladito, nos vamos a sentar, no sé, a observar las aves, vamos a hacer algo que realmente nos haga descansar a los dos, porque a veces el cansancio no es solo físico. Y de esa manera pues nosotros podemos como retomar nuestro día a día entendiendo y validando las emociones de nuestros niños. Enseñarle también que sus derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Tienes derecho a estar enojado, pero eso no te da derecho a golpear a tu hermano. Tienes derecho a estar triste, pero eso no te da derecho a romper lo que papá y yo te hemos comprado, por ejemplo, porque nosotros te lo dimos con cariño, entonces nuestros derechos también son importantes. Tienes derecho a gritar, pero si cuando gritas estás invadiendo el espacio de otra persona que quiere silencio, pues entonces ahí tenemos que empezar a mirar
qué es más importante. Entonces, siempre recordarle a los niños que sí, que ellos son muy, muy valiosos, pero que sus derechos van hasta donde empiezan los derechos de los demás. Y lo que les dije al inicio, decir sí siempre que sea posible. Digamos, no todo, no nos... Hay batallas que debemos escoger. No me puedo ir enojado con mi hijo o enojada con mi hijo simplemente porque se puso la chaqueta que yo no quería que se pusiera. Aprendamos a elegir nuestras batallas. Tratemos de darles a los niños alternativas. Digamos, si todos los días es un problema para que mi hijo almuerce, por ejemplo, entonces voy a establecer el límite de que, bueno, nos vamos a sentar todos a comer y cuando el reloj llegue a ese, pues debes haber terminado. Y si no, entonces lo tapamos y más tardecito vuelvo y te siento a comer. Pero no vas a durar 3 horas en la mesa. Sin necesidad de perder el control, sin necesidad de que la hora de la comida se vuelva un campo de batalla, sin necesidad de yo tener que violentarlo, golpearlo, porque las consecuencias, aunque yo logre que finalmente se coma el plato completo de su mesa, las consecuencias a largo plazo van a ser mucho peores que la solución, porque vamos a hablar de problemas alimenticios, de malas relaciones con la comida, de ansiedad, de cualquier cantidad de circunstancias que se producen porque los papás no guían de una manera respetuosa el momento de los hábitos de los niños. Es necesario que les mostremos a los niños, sobre todo de los 3 a los 6 años, hablamos de límites sociales. Antes de los 3 años, cuando aún la cognición del niño está muy inmadura, pues es normal que hagan pataleta, que se boten al piso y no les importe lo que esté pasando alrededor. Después de los 3 años, sí es papel de papá y mamá empezar a enseñarles a los niños reglas de convivencia. Entonces vamos a ir a la fiesta y este es el comportamiento que espero. Entonces no le vas a quitar las cosas a los demás niños, vamos a permanecer en tal lugar, vamos a obedecer las normas que nos compartan allí en ese lugar. Entonces como que empezar a preparar a los niños para un mundo social. Si vamos al restaurante, ¿cuál debe ser el comportamiento? No nos vamos a estar subiendo en la mesa, no vamos a estar corriendo alrededor de la mesa, sino vamos a permanecer tanto tiempo y luego de eso vamos al parque. Entonces empezar a mostrarle a los niños que hay unas conductas sociales que van a mejorar realmente su convivencia. Y pues bueno, obviamente el tema de la paciencia y de la tolerancia a la frustración. La idea no es pegar para controlar el comportamiento, la idea no es gritar para que me obedezcan, la idea es que nosotros podamos establecer o siempre pensar en que estamos educando a un ser humano y que definitivamente eso muchas veces va a poner a prueba nuestras propias emociones, pero que de mi calma y mi firmeza depende el carácter de mi hijo. Entonces no puedo perder el control cada vez que él no hace lo que yo digo, porque yo claramente puedo respirar profundamente, seguir siendo firme sin necesidad de lastimar. Tengo algunos consejos para que podamos establecer límites. Bueno, después de esto pues vamos a responder algunos comentarios, algunas preguntas si tienen. Entonces lo primero es, ¿qué hago para establecer límites coherentes con mi hijo? Pues hay que identificar cuáles son las conductas que realmente te están molestando. Yo no puedo exigir una consecuencia por un límite que nunca antes impuse. O sea, no puedo enojarme porque, no sé, porque a mi hijo se le cayó un vaso de vidrio y se le rompió. Porque a mí como adulto se me puede caer un vaso de vidrio y romperse. O sea, no es algo que sea una conducta que se deba castigar. Pero sí, o bueno, hablemos del castigo en este caso. Pero sí, si le digo a mi hijo, no empieces a molestar mientras estamos comiendo, mientras estamos en la mesa, permanecemos sentados en la silla hasta que terminemos nuestro alimento. Eso es un límite. Y si mi hijo no atiende a ese límite y por estar jugando de pronto riega el jugo, derrama el jugo, pues lo que yo hago como adulto es decirle, bueno, ahora vas por algo y limpias y dejas como estaba. Eso es una consecuencia. Entonces vas a solucionar lo que hiciste mal. Le estoy mostrando a mi hijo que nada de lo que hace es el fin del mundo, que todo lo que hacemos mal tiene una solución, porque eso es bien importante. Nosotros muchas veces hacemos sentir culpables a los niños sin saber que ellos necesitan reparar sus acciones, porque la culpa empieza a formar resentimiento y empieza a traer
más malas conductas en lugar de repararlas. Entonces no vale la pena que yo haga sentir mal a mi hijo y le esté diciendo todo el tiempo, pero es que te portas mal, pero es que haces esto. No, pues empieza a decir o empieza a fijarte en todo aquello que sí hace bien, y eso es lo que nos va a ayudar a tener una sana convivencia con los niños. ¿Qué tan grave puede hacer tu hijo para que tú haga que tú pierdas el control? Que de pronto no haga lo que digas, o que de pronto empiece a alzar la voz, o que de pronto empiece a no obedecer. Digamos que yo generalmente en crianza respetuosa no hablo de obediencia, sino hablo de cooperación. La idea no es que lo hagas porque yo digo, sino porque somos un equipo y trabajamos en equipo, y esta es tu parte de la tarea. Entonces, de esa manera nosotros podemos empezar a formar adultos cooperativos, y no adultos que dejan de obedecerme a mí para luego obedecer a su pareja, para luego obedecer a todo lo que le digan los demás. ¿Sí? De esa manera se forja también el pensamiento crítico. Entonces, lo primero que podemos pensar es qué acuerdos puedo hacer con mi hijo. Por ejemplo, pongamos una escena cotidiana de casa. Los dos niños hermanitos viendo televisión, y empiezan a discutir porque uno quiere ver una cosa y el otro quiere ver la otra, hasta el punto de que papá y mamá pierden el control y van y les dicen, bueno, ¿por qué están peleando? Y les preguntan a los niños, ¿qué deberíamos hacer si ustedes no dejan de pelear? Uno de ellos dirá, pues que nos apaguen el televisor, porque los niños generalmente se retan. Vale, entonces ese es el límite. Si ustedes nuevamente empiezan a discutir, apagamos el televisor. Ellos mismos nos están generando el límite que podemos hacer y la consecuencia. Por eso es importante que nosotros busquemos soluciones con los niños. Es decir, ¿qué crees que podemos hacer? Estoy hablando de niños mayores de 4 años. En este caso puntual, donde ¿qué podemos hacer para que esto cambie? ¿Qué se te ocurre a ti? Porque cada vez que vamos donde la abuela, empiezas a comportarte, a hacer pataleta, empiezas a llorar por todo, empiezas pues entonces, ¿qué podemos hacer para que esto cambie? ¿Qué hacemos cuando vuelvas a tener ese comportamiento? No, nos vamos. Ah, ok, listo. Entonces esa es la consecuencia. Entonces todo eso va a ayudar al niño a que él empiece a darse cuenta que sus acciones tienen consecuencias en otros, que sus acciones deben ser responsables aun cuando son muy pequeñitos, aun cuando estamos hablando de un niño de 5 años, pero tus acciones ya tienen un impacto en el otro. Entonces, hacer acuerdos con el niño es como el primer consejo que les quiero contar. Lo segundo es la tabla de rutinas. Establecer rutinas es clave si queremos mejorar las conductas de los niños o reforzar las conductas positivas, porque cuando los niños viven en un lugar previsible o predecible más bien, pues tienen mejores comportamientos, se sienten más seguros de sí mismos, saben lo que va a pasar, saben cuál es su rol en cada actividad, entonces eso les da seguridad. Cuando nosotros establecemos unas rutinas en casa, pues y en esas rutinas pues incluimos los deberes, entonces es mucho más fácil, ya no tengo que desgastarme cada vez que necesito que mi hijo, no sé, saque a la mascota, por ejemplo, porque allí en la tabla de rutinas está cuál es tu tarea, entonces no tenemos por qué discutir lo que tenemos en nuestra tabla de rutinas. Las tablas de rutinas siempre van a ser una excelente estrategia, sobre todo antes de los 10 años de edad. Esas rutinas no se establecen porque sí, sino se establecen de acuerdo al dinamismo de mi familia y a las necesidades de mi hijo. Entonces, si yo tengo un bebé de 2 años, pues ya puedo tener rutinas, pero eso no significa que deba tener un horario establecido. Entonces, acuérdense que las rutinas son más actividades secuenciales a diario que horarios estrictos. Entonces, por ejemplo, todos los días nos levantamos, nos desayunamos, nos duchamos, vamos al parque, o no sé, hacemos el desayuno, hay un tiempo para jugar, para que los niños estén jugando mientras mamá está en sus labores de la casa. Entonces todo eso lo podemos registrar de acuerdo al dinamismo de nuestra familia, y allí incluimos cuáles son los deberes que nuestros hijos deben tener. Obviamente eso pues también va a tener unas consecuencias. ¿Qué pasa entonces si no cumples con tus deberes? Pues obviamente vamos a empezar a restringir privilegios, porque cuando nosotros somos parte de un equipo, de una familia,
pues nuestro aporte a esa familia hace que todos estemos bien. Pero cuando yo no aporto, cuando no cumplo con mi parte de la tarea, pues entonces otra persona va a tener que trabajar el doble. Y eso es importante que se lo hagamos entender a los niños. Digamos que yo con mis hijos normalmente soy muy enfática en decirles, cuando tú haces algo a medias, estás permitiendo que otra persona de tu familia, otra persona que tú amas, haga el doble de tu trabajo. Y pues dime tú si eso te parece justo, si eso te parece que está bien. Entonces ellos mismos llegan a la reflexión de que cuando yo empiezo una tarea debo terminarla. ¿Por qué? Porque cada uno ya tenemos un rol dentro de nuestra familia y eso hace que trabajemos como equipo, que nos podamos sentar todos a descansar, que podamos ver una película, porque cada uno está cumpliendo con sus deberes. Otra de las estrategias que les quiero contar, que son muy efectivas, sobre todo antes de los 7 años de edad, son las tablas de recompensas. Entonces, yo no hablo nunca de premios y castigos, de que si comes entonces te doy esto, o si te portas bien entonces te doy lo otro, porque eso es manipulación. Pero sí podemos trabajar con los niños por una recompensa o por sí, digamos que como que por un esfuerzo, es un estímulo externo. Entonces las recompensas, ¿cómo funcionan? Lo mismo que la tabla de rutinas, lo que hago es establecer una serie de tareas que mi hijo debe hacer en el día. Esas tareas pueden incluir los hábitos diarios, como bañarse, como cepillarse los dientes, como, bueno, pues la alimentación generalmente no me gusta colocarla como una tarea porque hay días que ni siquiera los adultos tenemos ganas de comer y pues obviamente no la vas a cumplir como un requisito. Pero sí, si tienes problemas de que tu hijo coma a horas adecuadas, podemos colocarla allí. Entonces, ¿cómo funciona? Pues hacemos una tablita una vez a la semana, digamos que la vamos renovando y podemos poner estrellitas o incluso vi una muy linda en internet que era como el tesoro del pirata, entonces eran unas moneditas de cartón y cada vez que el niño cumple con una de sus actividades, de sus tareas o sus deberes escolares, pues recibe una monedita de oro y al final de la semana puede canjear su tesoro por actividades, o sea, no por regalos materiales, sino por actividades en familia, como por ejemplo una tarde de cine en casa, una salida al parque, no sé, en un parque donde una actividad que le guste, digamos media hora más en el parque, o, o bueno, visitar a su amiguito, bueno, no sé en este momento cuáles sean las actividades favoritas de cada uno de sus niños, pero son actividades que seguramente los van a motivar y se hace muy bonito el dinamismo de participar en la vida de los niños como niños que son. Nuestra vida debería, cuando somos papás, convertirse una gran parte de ella en un juego. Entonces, en lugar de enojarme y ser el papá regañón porque no te quieres poner tu abrigo, yo le puedo decir al niño como, bueno, entonces yo me lo pongo primero a ver quién gana. Entonces, yo sí me lo pongo porque tengo mucho frío, pues te voy a ganar, voy a hacer esto, voy a correr, voy a hacer. Entonces, de esa manera nuestra vida se convierte realmente en toda una experiencia de disfrutar la infancia de nuestros hijos, porque créanme, muy muy pronto van a crecer y ustedes van a extrañar esos pequeños momentos donde pueden compartir con ellos de una manera totalmente genuina, donde a veces tenemos que dejar de preocuparnos porque el tiempo está pasando, porque no hemos lavado los platos o porque no hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y enfocarnos en disfrutar su infancia al menos algunas horas en el día. Bueno, y para finalizar, hay una técnica que se llama la Mesa de la Paz de la doctora María Montessori. Aquí en el grupo tenemos, pues lo pueden buscar así como la Mesa de la Paz allí en la lupita. Y esa Mesa de la Paz nos da algunas estrategias de hacer un rincón. En lugar de mandar a los niños al rincón a sentirse culpables, vamos a habilitar un espacio en nuestra casa donde ellos puedan reflexionar. Si son hermanitos, pues entonces en ese lugar es donde nos vamos a sentar a arreglar nuestras diferencias. Hay algunas mamás que me dicen, no, pero es que yo no tengo tiempo para todas esas cosas. Pues debemos sacar el tiempo cuando se trata de educar seres humanos. No se trata de cumplir con todo y dejar la educación de nuestros niños como que, pero es que no tengo tiempo, tengo prioridades. Pues tu prioridad o tu trabajo más importante siempre debería ser trabajar en educar a tu hijo. Esa Mesa de la Paz
Es una mesita donde ponemos una o dos sillitas y ponemos algunos objetos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner una pelotica antiestrés, una plantica y un reloj de arena. Hay algunos relojitos de arena pequeñitos que duran exactamente 1 minuto. Entonces, cuando se trata de un conflicto entre hermanitos, pues vamos a poner nuestro reloj de arena y a que cada uno de ellos pues mientras tiene el objeto de la paz, que es lo que significa la plantica, por ejemplo, entonces va a tratar de calmarse y decir las cosas sin lastimar al otro. Tiene 1 minuto para expresar lo que le molesta sin tener que lastimar o humillar a su compañero. Pues no, es que me molesta que cuando estamos jugando tú haces esto, haces lo otro, bueno, cuidando sus palabras de no dañar al otro. Y de esa manera pues podemos empezar a resolver los conflictos. Van a encontrar más detalles ahí en el archivo, se llama la Mesa de la Paz, ahí en el grupo de pedagogía interactiva. Y aparte, pues también nos funciona cuando tenemos niños solitos en casa. En ese lugar es donde vamos cuando sintamos que estamos perdiendo el control de nuestras emociones. Allí podemos dejar algunos libritos de gestión emocional, como El monstruo de los colores, como algunos libritos de texturas que los ayuden a los niños a reflexionar, a pensar, y al final hablamos con ellos. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Qué podemos hacer para que eso cambie? ¿Qué necesitas de mí para ayudarte a cambiar? Porque nosotros a veces les exigimos a los niños y no ponemos de nuestra parte. Es importante que los niños entiendan dos cosas importantes. Una, que el amor que sentimos por ellos no depende de sus acciones. Y dos, que aquí estoy yo como adulto responsable dispuesto a brindarle las herramientas que necesita para poder cambiar esas actitudes que no solamente le están haciendo daño a él, sino posiblemente a nosotros como padres también. Entonces, bueno, pues esta sería nuestra charla de hoy. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Si quieren, pues déjenos sus comentarios allí. Si tienen preguntas, las estaré resolviendo durante la tarde. Agradecerles pues siempre su interés por participar en nuestros talleres. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Instagram como Pedagogía Interactiva y en YouTube como Diana Suárez Pedagoga. Allí en este canal de YouTube tenemos todos los lives que se han hecho en el grupo durante todo el tiempo desde que empezó la cuarentena, que empezamos a compartir contenido con ustedes. Allí los van a encontrar todos, talleres de crianza respetuosa, de método Montessori, de Doman, todo lo que ustedes puedan allí, digamos, como utilizar para fortalecer la crianza de sus pequeñitos. Un abrazo fuerte para todos. Y feliz tarde. Nos vemos en 8 días con un nuevo tema en nuestro live de Pedagogía Interactiva.